Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. La única salida en el conflicto Israel-Palestina, donde están los grupos terroristas Hamas, Yihad Islámica y Al-Fatah, es una solución de dos estados. Así lo dijo en una entrevista el secretario general de las Naciones Unidas. Y en esa misma línea, Francisco desde el Vaticano pidió la conformación de dos estados bien marcados para resolver el conflicto Israel-Palestina. Además pidió la creación de un estatus especial para Jerusalén, también con su división. Y la Unión Europea también quiere que el conflicto en Gaza se resuelva con dos estados, Palestina e Israel. Y como vemos, la solución y propuesta de crear dos estados, al final de cuentas, es dividir, repartir las tierras de Canaán, que le fue heredada divinamente a Israel. Así nos los dice el Salmo 105, versículos 10 y 11, que Dios estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad, como porción de vuestra heredad. Y por eso vendrá el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 3 versículo 2, cuando Dios reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat allá en Israel, y allí entrará en juicio con todas ellas a causa de su pueblo, de Israel, su heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron su tierra. Y cuando repartan la tierra de Canaán, vendrá el juicio a todas las naciones. Ahora reflexionemos este punto. Todavía estamos en los primeros ataques y ya se está preparando lo que será esa guerra del Salmo 83. Y después viene la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. Sin embargo, ya tienen la solución para dos estados, el de Israel y el estado palestino. Y todas estas propuestas confirman la exactitud de la profecía bíblica y nos muestra que el camino sin retorno para iniciar la semana 70 de Israel va avanzando en esa dirección y que pronto va a cumplirse, y que antes el glorioso evento del arrebatamiento que está escrito y profetizado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18 está por suceder antes de que empiece la semana 70 y que en cualquier momento puede ya suceder. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. El cometa Diablo se acerca a la Tierra y es 3 veces más grande que el monte Everest y será visible en abril del 2024. El cometa Diablo es el nombre popular con que se le ha dado al cometa 12P Pons-Brooks. Es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol y se caracteriza por tener una forma peculiar que recuerda a un par de cuernos que le ha ganado el mote de cometa Diablo.
El núcleo del cometa contiene una mezcla de hielo, polvo y gas, y este cuerpo celeste mide 3 veces más que el monte Everest, la montaña más alta de nuestro planeta. Una señal que nos advierte Lucas capítulo 21, versículo 11 y 25, de que habrá grandes señales del cielo, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y esta señal obviamente no es una casualidad, porque está advirtiendo que el tiempo de la semana 70, el periodo donde estará el siniestro personaje del anticristo, está por venir y entrar al escenario profético final después de estas guerras que están por empezar. Y aquí está la alerta. Este nombre que le han dado a este cometa no es una casualidad, porque va preparando el escenario de lo que va a suceder en la semana 70, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, que los habitantes de la tierra van a adorar al dragón, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, y adorarán a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Irán advierte que la expansión de la guerra entre Israel y Palestina es inevitable. Así lo expresó el primer ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir, donde advirtió se van a involucrar más países en esta guerra. Y esto solamente nos confirma lo que nos advierte la profecía bíblica, que es muy clara y exacta en el Salmo capítulo 83, donde todos estos enemigos de Israel se han juntado para que no haya más memoria y nombre de la nación de Israel. Y donde nos describe ahí en ese Salmo 83, versículo 8, en esta guerra de la confabulación que va a participar el asirio, que es la zona donde estuvo el imperio asirio, Irán, donde se juntará con todos los que van a pelear contra Israel. Recordemos que Irán es el que patrocina, arma, financia y planea las estrategias de ataque en contra de Israel a través de los grupos terroristas Hezbollah en el Líbano, Hamas y Yihad Islámica en la Franja de Gaza, y también armando a las naciones como Siria. Y en esta guerra de la confabulación del Salmo 83 que está por ocurrir, cuando se unan todas estas naciones y grupos terroristas a atacar al mismo tiempo a Israel, donde serán derrotados. Después de esta derrota de todos los enemigos de Israel, vendrá la segunda guerra, que es la de Gog y Magog, como nos lo describe Ezequiel capítulo 38, cuando su líder Gog, líder ruso, y Magog, Rusia, Rusia, junto con otras naciones, se junten para invadir a Israel. Y ahí en Ezequiel 38, versículo 5, es cuando nuevamente la nación de Irán, aquí la palabra de Dios lo identifica como Persia, se junte con varias naciones para invadir y pelear contra Israel, donde en esta guerra también perderán todos los enemigos que vayan a pelear contra Israel. Cumbre de países árabes e islámicos en Riad, allá en Arabia Saudita, para condenar a Israel por la guerra en Gaza. El encuentro fue con los miembros de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, donde acordaron que la única solución es que Palestina esté desde el río hasta el mar, dice el presidente de Irán en su reunión con los líderes árabes, donde condenaron rotundamente las acciones de Israel en su guerra contra Hamas en Gaza, acusando ahora a Israel de crímenes y terrorismo. Y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, donde dice que la única manera de garantizar la paz y seguridad y la estabilidad en la región es poner fin a Israel de ocupar los asentamientos en Gaza y Judea y Samaria y crear el Estado palestino.
Hamás pide a los países musulmanes que tomen una decisión histórica para defender a Gaza. Y ante los ataques que está haciendo el grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano, Israel lanza una dura advertencia al grupo terrorista Hezbollah. Lo que hacemos ahora con Hamás en Gaza, lo podemos hacer con vosotros. Y advierten, Israel no está dispuesto a cometer los errores del pasado y pretende aplastar la amenaza terrorista de Hamás y de Hezbollah. Como vemos, esto ya está caminando al desenlace final de todos los eventos que hay para antes de la semana 70. Es un camino ya sin retorno. Y ante toda la cadena de efectos y destrucción que causará todos estos eventos, por eso la profecía bíblica en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, ahí nos dice que esperemos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que es el periodo de la semana 70, donde abarca todos los juicios. Todo caminando conforme a la profecía bíblica para los eventos que están por venir en cadena en Israel, el Medio Oriente y al mundo entero. Dejaremos un link aquí en la sección de comentarios de este video para que usted vea las diferentes guerras que están por ocurrir, quién lidera esas guerras, qué naciones participarán y sobre todo cuándo puede ocurrir, de acuerdo a la profecía bíblica, el glorioso evento del arrebatamiento. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Y ahora nos vamos a contestar preguntas que nos han llegado a través de las estaciones de radio como a través de nuestras redes sociales. Gracias por enviar sus comentarios y sus preguntas. Dios los bendiga siempre. Y hoy comenzaremos a través de preguntas y comentarios que nos han llegado respecto a versículos que supuestamente algunos predicadores o creyentes de la palabra de Dios creen que son la base para creer que aún no viene el arrebatamiento y que de ocurrir el arrebatamiento, esto será en la segunda venida. Y nuevamente bajo la palabra de Dios vamos a contestar para darnos cuenta que la palabra de Dios es muy clara y precisa. El glorioso evento del arrebatamiento no es para dudarse, está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Por lo tanto, no dude, esto se va a cumplir y esto puede ser ya en cualquier momento. Y dentro de estas preguntas o comentarios nos dicen que algunos predicadores dicen que el arrebatamiento es hasta que ocurra Apocalipsis capítulo 16 versículo 15, que esto es antes que empiece la guerra del Armagedón. Y la base que dan es que porque ahí aparece este versículo que nos dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí respondemos con bases bíblicas. El hecho que en Apocalipsis 16:15 nuevamente aparezca esa frase de que Él viene como ladrón, este versículo es una exhortación, porque dice: bienaventurados el que vela y guarda sus ropas, que no se contamine, que no ande en pecado, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque la primera parte, cuando nos dice aquí que yo vengo como ladrón, esto claramente nos los advierte en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Y en el versículo 2 lo deja muy claro: porque vosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero ahí nos deja la condición, cuando ya puede ocurrir el arrebatamiento.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y el versículo 4 es la alerta para la iglesia de Cristo. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y la frase profética clave es cuando digan paz y seguridad. Alerta que la iglesia de Cristo ya ha escuchado. Porque acordémonos que ya se ha hecho el acuerdo del siglo de paz y seguridad, junto también con el acuerdo de Abraham. Por lo tanto, nosotros ya no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ese día puede suceder ya en cualquier momento, y las alertas y las bases bíblicas las hemos presentado en nuestros recientes videos. Dejaremos los links importantes para que usted los vea y tenga ese sustento bíblico para esperar el arrebatamiento, no al anticristo. Y hoy algunos predicadores ponen más énfasis en el anticristo que en Cristo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 nos dice claramente que esperemos de los cielos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la ira venidera, que le quede claro, es desde que empieza la semana 70, con los primeros juicios de los 7 sellos, después las 7 trompetas y después las copas. Y recuerde, si usted ha descubierto que fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesús para ser librados de la ira venidera, Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, ahí nos dice que ya estaremos cantando un cántico nuevo y estaremos diciendo a nuestro Señor Jesús: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos y nosotros ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús en su reino celestial, porque fuiste inmolado, sacrificado, y con su sangre de nuestro Señor Jesús nos ha redimido para Dios, nos ha comprado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y ahí es claramente que está hablando de seres humanos que fueron arrebatados y ya están en su presencia. Aquí no habla de seres celestiales, que le quede claro, porque nos dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gracias, también nos ha llegado otro versículo que dan como base para creer que el arrebatamiento no puede suceder pronto y que la iglesia de Cristo tiene que vivir ciertos eventos. En esta pregunta nos dicen que Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 está hablando de la iglesia de Cristo, que al anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos, y ahí piensan que es la iglesia de Cristo. Y vamos a desglosar este versículo para que usted se dé cuenta que no está hablando de la iglesia de Cristo, sino está hablando de los santos que se van a convertir en la semana 70 de Israel. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque estos santos van a morir. Por eso dice, y los va a vencer. Y la palabra vencer viene de la palabra griega nikao, que significa subyugar, vencer, dominar de una forma violenta. Y ahí nos damos cuenta que el que no acepte la marca, el 666, el número del anticristo, como dice Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18, el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Y aquí aquellas personas que enseñan que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación y no hay arrebatamiento, pues esa pregunta no la pueden contestar. ¿Cómo van a poder comprar y vender en ese tiempo? Y como no van a poder comprar ni vender, porque si se ponen la marca, beberán el vino de la ira de Dios eternamente, como dice Apocalipsis capítulo 14 del versículo 9 al 11.
entonces todos van a morir. Por eso los va a vencer el anticristo. Tan es así que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que cuando vio tronos Juan y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vio también las almas de los decapitados. ¿Escuchó? Las almas de los decapitados, los que habían muerto por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra 1000 años. Otra señal de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, porque para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Gracias, aquí nos están poniendo otra pregunta donde nos dicen que hay predicadores que insisten en decir que para irse en el arrebatamiento es necesario guardar el Shabbat o día de reposo. Y nuevamente vamos a contestar lo que nos dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento nunca se pronuncia o se dice que guardemos el día de reposo. No sé si con esto ya le contesta la pregunta. Lo que sí nos dice es Mateo 12:8, que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, es el Señor del día de reposo, del día de descanso, lo que es el Shabbat. Para los que ya conocemos la palabra de Dios, no nos podemos limitar a guardar solo un día a la semana para reposo o descanso, lo que es el Shabbat. La Iglesia de Cristo podemos tener ese descanso, ese reposo todos los días, en el que es el Señor del día de reposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los días. Mateo capítulo 11 versículo 28, ahí nos dice nuestro Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias, aquí nos están poniendo otra versión de este versículo de Mateo 11 versículo 28 en la versión castellana. Con otras palabras, queda más claro: venid a mí todos los que estáis rendidos y agobiados por el trabajo, y yo os daré descanso. Queda demasiado claro. Es mejor que todos los días vengamos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, en oración y le pidamos ese descanso diario. Ahora, tenga cuidado si escucha a un predicador que le insiste en guardar el Shabbat, porque entonces lo está judaizando, lo está mandando a guardar la ley, y bíblicamente eso lo separa de la gracia de nuestro Señor Jesús, como dice Gálatas capítulo 2 versículo 21. Gracias, aquí nos están poniendo la versión castellana. Pablo nos dice: yo no anulo la gracia de Dios, pues si por la ley viene la justificación, entonces Cristo murió en vano. Que nos quede claro, por la ley no viene la justificación. Y bajo la ley, escuche, su salvación está perdida. Se lo repito, y bajo la ley su salvación está perdida. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5 versículo 4, ahí nos los deja claro. De Cristo os desligasteis, te alejaste, te has separado. ¿Y para quién es eso? Los que por la ley os justificáis. Y por la ley nadie se puede justificar. Si no, no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a morir. Así también nos lo confirma Gálatas capítulo 2 versículo 16. Lo deja muy claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y escuche, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado.
Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesús a morir en la cruz por nosotros, para poder ser justificados, lavados con su bendita sangre, que derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 14, y que nos limpia de todos nuestros pecados y maldades, lo que la ley no puede hacer. El querer guardar la ley para justificarse es menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y también ignorar lo que nos dice Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15 también, para aquellos que piensan que estar en la gracia podemos pecar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Escuche, en ninguna manera. Recuerde que le quede claro, el arrebatamiento es por fe, como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, porque Enoc por la fe fue traspuesto, fue arrebatado. Y el único requisito que nos pide nuestro Señor Jesús para irnos en el arrebatamiento es que busquemos la santidad, como nos lo dice Hebreos 12:14. Porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es santo, como nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Ahora, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si usted ha pecado y quiere estar a cuentas con Dios, tenemos en nuestro Señor Jesús la paga y perdón de nuestros pecados. Él es el único que nos puede limpiar con su bendita sangre que derramó en la cruz si le confesamos nuestros pecados, como dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su bendita sangre de toda maldad. Hoy, por eso, tenemos que poner más atención y dedicarle más tiempo a leer la palabra de Dios y no solo escuchar lo que le diga el predicador, que es palabra de hombre. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis.
Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata.
que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.